10 minutos de datos curiosos cortos. Las abejas necesitan visitar 2 millones de flores y viajar unos 80.000 kilómetros para recolectar únicamente 2 kilos de miel. Un beso apasionado produce las mismas reacciones químicas en el cerebro que un salto en paracaídas. En 1923, un jinete falleció a la mitad de una carrera debido a un paro cardíaco. Sin embargo, al caballo no le importó y continuó corriendo a toda velocidad. De esa manera, el jinete zombie y su fiel caballo ganaron la carrera. 100 tazas de café tomadas en un lapso de 4 horas técnicamente podría matar a una persona, aunque la cantidad disminuye en personas con hipertensión. Si golpean la cabeza contra la pared durante 1 hora, pueden llegar a quemar hasta 150 calorías en 1 hora, pero no lo intenten, amigos curiosos, porque también perderán el conocimiento y una que otra neurona. Los discos compactos almacenan 72 minutos de música. Fueron diseñados de esa manera porque esa es la duración de la 9ª sinfonía de Beethoven. En el circo romano, los espectadores trataban de conseguir sangre del gladiador victorioso, ya que creían que este daba salud y buena suerte, y con el sudor las mujeres hacían cremas para el cuerpo. La comida caliente nos cae bien porque está a temperatura del estómago, el cual no tiene que calentarla antes de procesarla. No te puedes matar conteniendo el aliento por ti mismo. De cualquier manera, no lo intenten en casa ni en ningún otro lado. El corazón humano bombea 182 millones de litros de sangre en toda su vida. La sensación de sed aparece cuando se pierde una cantidad de agua igual al 1% del peso del cuerpo. Una pérdida de más de 5% puede ocasionar desmayos y más del 10% puede provocar la muerte. La caricatura del pato Donald fue vetada en Finlandia porque este no usaba pantalones. El elefante es el único animal con 4 rodillas. Si se erradicaran las enfermedades cardíacas, el cáncer y la diabetes, la expectativa de vida del ser humano sería de 99.2 años. Los malos hábitos como fumar o beber alcohol disminuyen la cantidad del esperma. El espacio que hay entre los ojos se llama glabela. Antes de la Segunda Guerra Mundial, en el directorio telefónico de Nueva York habían 22 Hitlers, pero después de la guerra no había ninguno. Se dice que el horno de microondas fue descubierto por casualidad, pero déjenme decirles que eso es verdad. En el año de 1946, el ingeniero e inventor estadounidense Percy Spencer realizaba pruebas con un radar llamado magnetron, que iba a ser utilizado para localizar remotamente tanques y maquinaria de guerra. El caso es que en una de esas pruebas, Spencer accidentalmente se colocó frente a la señal del aparato y aparentemente no pasó nada, pero al revisar la bolsa de su pantalón descubrió que la barra de chocolate que guardaba estaba completamente derretida. Por un momento pensó que eso había pasado gracias a su calor corporal, pero para estar más seguros, colocó un poco de maíz y huevos frente al radar, y el resultado fue que estos se cocieron al pasar algunos minutos. Después de eso, fabricó el primer horno de microondas con el nombre poco atractivo de 1161 Radaranch. De acuerdo a un artículo del portal muy interesante, ya existe el microondas para enfriar. Bueno, en realidad no es un microondas, sino un pequeño refrigerador que es capaz de enfriar una lata de cerveza en tan solo 45 segundos. Los impulsos nerviosos en el cuerpo humano viajan a una velocidad de 90 metros por segundo. Algunas investigaciones han dado como resultado que los insectos son atraídos por personas que acaban de comer plátano. La primera película en la historia en tener una segunda parte fue King Kong de 1933. La secuela se llamaba El hijo de King Kong y salió ese mismo año. Los koalas también tienen huellas digitales únicas. A un lápiz se le puede sacar punta perfectamente hasta 17 veces. Se pueden escribir 47,000 palabras con él y dibujar una línea de 56 kilómetros de largo.
Por cierto, el 90% de los lápices terminan con la goma mordida. En 1810 se inventó la comida enlatada, pero el abrelatas se inventó entre 1855 y 1858, así que durante 45 o 48 años se utilizaban todo tipo de herramientas para abrir las latas. Solo existen 3 animales con la lengua azul: el perro chau chau, el lagarto lengua azul y el oso negro. Las famosas mariposas en el estómago que sienten cuando ven a aquel chico o chica que les gusta, en realidad es la respuesta al estrés causado por la adrenalina. En un cómic de los años 30, Minnie Mouse le fue infiel a Mickey Mouse con otro ratón, por lo que Mickey, deprimido, intentó suicidarse. Multiplicar 111.111.111 por 111.111.111 da como resultado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. El ojo del avestruz es más grande que su cerebro. En el caso de los políticos, su boca es más grande que su cerebro. Y sí, esto también incluye a los de Morena. El sentido del olfato de la mujer es más agudo durante la ovulación. Existe una página de internet llamada shitsender.com que ofrece el servicio de enviar de manera anónima un galón de heces de vaca, elefante o gorila a tu enemigo favorito. Se calcula que desde su nacimiento hasta que aprende a ir al baño, un bebé necesita aproximadamente unos 8,000 cambios de pañal. Un kilo de papas fritas cuesta 200 veces lo que vale un kilo de papas no fritas. No se puede doblar un papel más de 7 veces a la mitad, sin importar su tamaño o grosor. Vamos, amigos curiosos, inténtenlo y verán que es imposible. Una persona parpadea aproximadamente 25,000 veces por semana. El Pentágono tiene el doble de baños necesarios, porque cuando se construyó, la ley requería un baño para negros y otro para blancos. El perro Bluey, o como sea que se pronuncie, nació en 1910 y murió en 1939. Por esto es reconocido como el perro que ha vivido más tiempo, con un total de 29 años. Por otro lado, Creme Puff posee el récord Guinness como la gata que más tiempo ha vivido, con un total de 38 años y 3 días. Nació el 3 de agosto de 1968 y murió el 3 de agosto del 2005. Una sola gota de petróleo es capaz de convertir 25 litros de agua potable en no potable. Imaginen cuando ocurre un derrame. El animal volador más grande que ha existido fue el Quetzalcóatlus. La distancia entre las dos puntas de sus alas completamente extendidas era de 11 metros y era tan alto como una jirafa. De acuerdo a un artículo de la BBC, hasta el año 2014, la frecuencia de rayos había aumentado en varias partes del mundo como Camboya, Vietnam, Tailandia, Brasil y otras partes de América Latina. Los meteorólogos desconocen el motivo, pero algunos científicos piensan que esto ocurre por el aumento de la temperatura global. El problema es que con el aumento de rayos también aumenta el número de víctimas. En el pasado, los pagos se realizaban con sal que después se utilizaban como moneda de cambio. La cantidad de paquetes de sal que se pagaba recibía el nombre de salarium, que después se convirtió en la palabra salario. En las estaciones del metro de Moscú, los pasajeros pueden pagar su boleto haciendo 30 sentadillas. En promedio, una persona necesita 7 minutos para dormirse una vez que se ha acostado. Una persona olvida el 90% de lo que ha soñado. Cuando roncamos no podemos soñar, ya que no es posible hacer las dos cosas al mismo tiempo. Lucky Diamond es considerado el hombre más tatuado del mundo. Incluso tiene tatuajes en el interior de sus párpados, la boca, las orejas y los genitales. Cuando el Titanic se hundió, Anne Elizabeth Isham, una mujer de 50 años que viajaba en el barco con su perrito, logró abordar un bote salvavidas e intentó subir también a su amigo de 4 patas, pero no se lo permitieron ya que se trataba de un gran danés, y debido a su tamaño, el personal consideró que era mejor dar ese espacio a otra persona y no a un perro. Ante esta cruel decisión, la mujer, sin dudarlo, bajó del bote y se reencontró con su perrito.
Tiempo después, cuando se realizó el rescate de los cuerpos, se encontró a la mujer aferrada al cuerpo de su perrito. Ambos habían muerto congelados, pero juntos hasta el final. 10 minutos de datos curiosos cortos, parte 2. Autofobia es el miedo a estar solo y encontrarse con uno mismo. El carpincho o capibara es el roedor más grande del mundo. Puede pesar hasta 50 kilogramos y medir hasta 130 centímetros de largo. Al caminar usamos más de 200 músculos diferentes. En promedio, un bostezo dura 7 segundos. En nuestro cuerpo habitan una gran cantidad de bacterias, virus y hongos. Se calcula que tenemos 10 veces más microorganismos que células. Eso significa que si pudiéramos colocar todos esos microorganismos en una báscula, estos pesarían 2 kilogramos. En una persona sana, los microorganismos habitan en la piel, en las manos, en los dedos de los pies, en las uñas, en las axilas, en el oído externo, en la boca, en la nariz, en el esófago, en el estómago, en los intestinos y en los genitales. Sin embargo, nuestro cuerpo tiene órganos llamados axénicos, en los cuales no hay y no debe haber microorganismos, y en caso que si los haya, significa que existe una infección. Los órganos de nuestro cuerpo donde nunca deben haber microorganismos son el cerebro, el pulmón, el corazón, el hígado, los riñones, el páncreas, la vesícula y por supuesto la sangre. Por cierto, el lugar de nuestro cuerpo donde más microorganismos habitan es el intestino grueso, donde pueden existir hasta 400 especies diferentes. No hay relojes ni ventanas en los casinos para que la gente pierda la noción del tiempo y continúe jugando. En Polonia, el gobierno premia a las parejas que han permanecido casados por más de 50 años. Para honrarlos, les entregan la medalla por larga vida marital. La palabra cementerio proviene de la palabra griega koimetirion, que significa dormitorio. Antes de la década de 1980, China regalaba osos panda a diferentes países en señal de buena fe, pero debido a que estos animales estaban en peligro de extinción, a mediados de los años 80 Pekín cambió sus leyes y desde entonces todos los osos panda que salen al extranjero o incluso los que nacen en otros países legalmente pertenecen a China y están en calidad de préstamo a cambio de dinero. Ese dinero es utilizado en programas de conservación y reproducción del panda en China. Sin embargo, México es el único país de todo el mundo que tiene osos panda que no le pertenecen a China. Eso ocurre porque en 1975 el gobierno de Pekín regaló 2 ejemplares de osos panda a México, una hembra y un macho que tuvieron 5 bendiciones: Shen Li, Togui, Liang Liang, Xin Hua y Xuan Xuan. Y como todos ellos nacieron en México antes que cambiaran las leyes en Pekín, fueron considerados osos panda mexicanos. Por cierto, el segundo oso panda nacido en México, llamado Togui, que significa niño en tarahumara, se hizo famoso en los 80 por la canción del mismo nombre interpretada por Yuri. Pequeño panda en Chapultepec, todos queremos verte crecer. Los castores tienen párpados transparentes que les permiten ver bajo el agua con los ojos cerrados. México es el segundo país donde más se asiste al cine y el tercero donde el boleto es más caro. El embarazo de un elefante dura entre 22 y 23 meses. La raza del perro más grande es el San Bernardo, que puede alcanzar hasta los 90 centímetros de altura, aunque el récord del perro más grande del mundo lo tiene Zeus, un gran danés con una estatura de 1 metro con 11 centímetros. Lamentablemente este pequeñín falleció a los 5 años de edad por causas naturales. Un hombre llamado Charles Osborne sufrió un ataque de hipo durante 68 años. Gracias a un capítulo del Dr. House, en el 2014, unos médicos alemanes fueron capaces de salvar a un hombre de 55 años de edad que sufría una misteriosa enfermedad. Estadísticamente, los huracanes con nombre femenino han causado más víctimas que los huracanes con nombre masculino. El koala puede pasar toda su vida sin beber agua, ya que la obtiene directamente de las hojas de eucalipto que consumen. De hecho, koala es una palabra australiana que significa el que nunca bebe.
El cocodrilo de agua salada es el animal con la mordida más fuerte. Algunos investigadores afirman que incluso podría dar competencia al extinto T-Rex. Para darnos una idea, la mordida de un ser humano tiene una potencia de 10 kilogramos de fuerza, mientras que la mordida de un cocodrilo de agua salada tiene una potencia de 270 kilogramos de fuerza. Antes de 1800, los zapatos para el pie izquierdo y el derecho eran iguales. Existe una planta llamada Gimpy Gimpy que es muy venenosa. Simplemente respirar sus pelillos que pueden estar flotando cerca de ella provocan estornudos, erupciones en la piel e incluso sangrado de nariz. Pero eso no es todo, porque al entrar en contacto con ella, aunque sea solo un pequeño roce, provoca un dolor tan fuerte que las víctimas pueden llegar al suicidio para terminar con el sufrimiento. Nuestros ojos tienen el mismo tamaño desde que nacemos, pero nuestra nariz y orejas nunca dejan de crecer. El extinto bochito, como se conoce en México, fue uno de los autos más populares del mundo, pero en realidad fue creado por encargo de Adolf Hitler, ya que él necesitaba un vehículo sencillo en el cual pudiera desplazarse rápidamente entre bases militares. Este auto fue diseñado personalmente por Ferdinand Porsche. Cuando las sanguijuelas chupan la sangre de un fumador, mueren inmediatamente. En febrero del 2014, en Shanghái, en China, un hombre con mucho dinero, soltero y aparentemente amargado, compró la mitad de boletos de varios cines con la intención de arruinar el día de San Valentín a los enamorados, ya que exactamente compró los boletos de butacas impares para que nadie pudiera sentarse junto a su pareja. Tom Sawyer fue la primera novela que se escribió en una máquina de escribir. Está médicamente comprobado que la miel de abeja ayuda a curar más rápidamente las heridas, favorece la cicatrización y detiene el crecimiento de bacterias gracias a la enzima glucosa oxidasa. Así que ya lo saben, amigos curiosos, en el hogar y la oficina tenga usted miel de abeja. Las uñas de los dedos de las manos crecen alrededor de 4 veces más rápido que las de los pies. Ambidiestro es una persona que tiene la capacidad de utilizar ambas manos con la misma habilidad. Algo sorprendente, pero también existe su contraparte, el ambisiniestro, una persona que es igual de torpe con las dos manos. La película Batman y Robin de 1997 es considerada la peor película de superhéroes en la historia del cine. Por otra parte, la película menos taquillera de la historia del cine se llama Las aventuras de Pluto Nash, cinta protagonizada por Eddie Murphy en el año 2002. Esta película costó $100 millones, pero eso a nadie le interesó porque solo recaudó $4.400.000, es decir, que solo recaudó el 4.4% del costo total de la película, convirtiéndola en un completo fracaso. El tonto villano de las películas de Volver al Futuro, Biff Tannen, fue inspirado en el tonto villano de los mexicanos, Donald Trump. Los 3 seres vivos que más tiempo han vivido son árboles de una especie llamada Pinus longeva o pino longevo. En tercer lugar está un pino localizado en las montañas de Nevada en Estados Unidos, con una edad de 4.845 años. El segundo lugar lo tiene un pino de 4.850 años, ubicado en la zona montañosa de California, también en Estados Unidos. Y en la misma zona se encuentra el primer lugar, un pino con 5.067 años de edad. Una encuesta realizada en Estados Unidos reveló que un poco más de 16 millones de adultos creen que la leche con chocolate proviene de vacas color marrón. La fobofobia es la fobia a las fobias, es decir, el temor irracional y compulsivo a sentir temor irracional y compulsivo. En otras palabras, miedo a sentir miedo. De acuerdo a un estudio realizado por un equipo de investigadores alemanes, el primer ser viviente del planeta se llama Luca.
que son las iniciales de Last Ultimate Common Ancestor, o en español, el último antepasado común. Se trata de un microorganismo muy simple que vivió hace unos 4.000 millones de años en el fondo de los primitivos océanos terrestres junto a una chimenea hidrotermal. Luca podía sobrevivir sin oxígeno y obtenía energía a través del dióxido de carbono, hidrógeno y otros gases calientes expulsados a través de la chimenea hidrotermal. Si colocan el número 241543-903 en el buscador de imágenes de Google, el resultado será varias fotografías de personas raras metiendo la cabeza en el refrigerador. 10 minutos de datos curiosos cortos, parte 3. En la ciudad de Pattaya, en Tailandia, a principios de julio de este año 2019, un turista británico de 78 años de edad falleció dentro de una sala de cine mientras veía la película Annabelle 3. La patada de un avestruz es tan poderosa que puede matar a un ser humano o incluso a un león. En el año 2004, una ballena muerta explotó en las calles de Taiwán cuando era trasladada a un centro de investigación. El gigante mamífero explotó repentinamente debido a los gases acumulados en su cuerpo en descomposición. Después de la explosión, varias personas y autos estacionados fueron bañados con sangre y vísceras, además de impregnar la calle con un olor extremadamente repugnante. La araquibutirofobia es la fobia a los cacahuates. Específicamente, es el miedo a que estos o la mantequilla de cacahuate se queden pegados en el paladar. El síndrome de Couvade afecta a algunos hombres. Ocurre cuando los padres primerizos sufren los mismos síntomas que su pareja embarazada. Los hombres con el síndrome de Couvade pueden sentir náuseas, vómitos, cambios de humor, antojos, aumento de peso, cansancio, calambres en las piernas e incluso pueden llegar a sentir dolores abdominales similares a las contracciones de la embarazada. Estos síntomas aparecen durante el primer trimestre del embarazo y terminan cuando nace la bendición. En 1386, en Francia, un cerdo fue acusado de matar a un niño y sentenciado a muerte por ello. El malvado animal fue ahorcado frente a mucha gente. En el año 2009, un niño llamado Aidan Reed fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda, por lo que fue sometido a una serie de tratamientos médicos bastante costosos. Tiempo después, en el año 2010, sus padres estaban a punto de vender su casa para continuar pagando el tratamiento, por lo que el niño comenzó a vender sus dibujos para recaudar fondos, vendiendo un total de 3.000 dibujos. De esta manera, logró pagar su tratamiento y evitar que sus padres vendieran la casa. La primera campaña contra el tabaquismo fue organizada en 1939 por Adolf Hitler cuando se descubrió que fumar causa cáncer pulmonar. Originalmente, el director de la primera película de Harry Potter y la Piedra Filosofal iba a ser Steven Spielberg. Sin embargo, se dice que él no estuvo de acuerdo con la idea de la escritora J.K. Rowling respecto a que todos los actores deberían ser ingleses. De hecho, Spielberg ya había elegido a Haley Joel Osment, quien se había hecho famoso gracias a la película de Sexto Sentido para el papel de Harry Potter. Finalmente, después de esas pequeñas diferencias, se decidió que el director fuera Chris Columbus y el actor principal fuera Daniel Radcliffe. El galio es un metal sólido de color plateado que se funde a los 29.8 grados de temperatura. Por este motivo, si sostienen un poco de galio entre sus manos, se derretirá después de unos minutos. Raúl Orihuela González, exalcalde de Tequisquiapan, una pequeña ciudad perteneciente al estado de Querétaro, se casó con su exnuera Valeria Hassen el pasado 18 de octubre de este año 2019. Tras la muerte de su hijo después de un accidente automovilístico en septiembre del año 2016, el exalcalde declaró que la relación con Valeria era de mucho acercamiento y cariño únicamente por el amor que tenía a sus nietos. También declaró que a falta de su hijo, él había tomado el papel de padre y al parecer se tomó muy en serio esa idea, ya que terminó casándose con su exnuera, convirtiéndose en el padrastro de sus nietos. Se ha observado que como un juego previo antes del apareamiento, algunas jirafas hembras orinan en la boca del macho.
Nagoro es una aldea japonesa que con el paso de los años se ha quedado sin habitantes debido a su lejanía con la ciudad más cercana, motivo por el cual la mayoría de personas se ha alejado en busca de trabajo, convirtiendo este lugar en un pueblo fantasma. Sin embargo, Ayano Tsukimi, una mujer que por varios años vivió en Osaka, regresó a su pueblo natal en el año 2003 y al observar la escasez de humanos, decidió traer nuevos habitantes a su amada aldea. Así que aprovechando su habilidad para coser, fabricó muñecos de tamaño natural para reemplazar a la gente que ya no está, creando más de 350 muñecos representando a todo tipo de personajes como ancianos, niños, mujeres y hombres, mismos que ha colocado en algunas casas, en las calles, en el campo e incluso en la escuela. En el año 2011, un motociclista que participaba en una protesta contra el uso obligatorio del casco en el norte de Nueva York, cayó de su moto y se golpeó la cabeza, falleciendo en el lugar por no usar el casco. El efecto placebo es un efecto psicológico positivo generado precisamente por un placebo, una sustancia, bebida o alimento que no tiene ninguna cualidad curativa, no ayuda en el tratamiento de ninguna enfermedad o padecimiento. Sin embargo, la persona que toma aquel placebo está segura que sí es efectivo, por lo que psicológicamente se siente mejor y puede funcionar cuando el padecimiento o enfermedad no es grave. Un ejemplo sencillo son los productos con lactobacillus como el Yakult o el Activia, que presumen ser efectivos para la salud digestiva, cuando en realidad no se ha comprobado que los lactobacillus en realidad sean efectivos. Sin embargo, la gente está tan convencida que sí funcionan, que al consumirlos se sienten mejor. El efecto placebo tiene su hermano contrario, el efecto nocebo, no nocivo, nocebo. Un efecto psicológico negativo que provoca que una persona al consumir alguna sustancia, bebida o alimento se sienta mal al estar convencida que lo que consumió es dañino cuando en realidad no lo es. El término phubbing, o en español ningufoneo, se utiliza para describir a una persona que ignora a otra persona y al propio entorno que lo rodea por concentrarse mirando algún aparato de tecnología móvil, ya sea un teléfono inteligente, una tablet, una computadora portátil, etc. Así como ustedes en este momento que están súper concentrados viendo este video. El pozole es un delicioso platillo mexicano que contiene carne de res o cerdo. Sin embargo, en la época prehispánica era preparado con carne humana. Al emperador Moctezuma se le servía un enorme plato de pozole coronado con el muslo de un prisionero sacrificado. La pupila humana se expande hasta un 45% cuando vemos algo que nos agrada. El tábano es el insecto volador más rápido del mundo, alcanzando una velocidad de 145 km por hora. Los tiburones son inmunes a muchas enfermedades, incluyendo todos los tipos de virus y el cáncer. Esto gracias a una sustancia que se encuentra en su organismo llamada escualamine. El escritor Morgan Robertson redactó una novela corta llamada Futility, Wreck of the Titan, o en español, Inutilidad, la ruina del Titán. Dicha novela cuenta la historia de un enorme transatlántico llamado Titán, el crucero más grande y lujoso jamás construido, el cual estaba lleno de lujos para sus pasajeros millonarios, quienes eran miembros distinguidos de la burguesía mundial. En la novela se cuenta que el Titán contaba con la más alta tecnología del momento, y que prácticamente era insumergible. Sin embargo, este enorme barco se hundía en el océano Atlántico después de chocar contra un iceberg, y muy pocas personas habían logrado sobrevivir debido a que no había suficientes botes salvavidas, dejando como saldo miles de personas ahogadas en las heladas aguas. Seguramente pensarán que es una novela con poca imaginación basada en la famosa tragedia del Titanic. Pero no, sorprendentemente, la novela Futility fue publicada en 1898, es decir, 14 años antes del hundimiento del Titanic. Por este motivo y con bastante razón, mucha gente aseguró que esta novela era una profecía que contaba los aterradores sucesos que ocurrieron en 1912. Los fetos del tiburón tigre se pelean dentro del vientre y muchas veces se comen entre ellos. Los que logran sobrevivir son los que nacen.
Durante el siglo XVIII, la gente podía pagar su ingreso al zoológico entregando un perro o un gato. Estos animalitos eran usados posteriormente para alimentar a los leones. En Francia es legal casarse con una persona muerta, siempre y cuando se demuestre que el fallecido o fallecida estaba preparando su boda o tenía intenciones de casarse. Como parte de una campaña para combatir la delincuencia en una estación del metro de Cambridge, en Massachusetts, en el año 2013 se colocó la figura de un robusto agente de policía hecha de cartón de tamaño natural. Dicha figura fue colocada en el área donde se estacionan las bicicletas y, de acuerdo al subjefe de la policía, este falso agente, sumado a las cámaras de vigilancia, redujo los robos hasta en un 67%. Aquí en México se utiliza una estrategia más avanzada que consiste únicamente en pronunciar dos palabras. ¡Fuchi! ¡Guácala! 10 minutos de datos curiosos cortos, parte 4. Se calcula que en cada mililitro de saliva existen nada más 100 millones de bacterias de al menos 600 especies diferentes. Al meter una lata de Coca-Cola clásica en un recipiente con agua, esta se hundirá, pero al meter una lata de Coca-Cola Light o Coca-Cola Cero en el mismo recipiente, ambas flotarán. Una investigación de la Universidad de Bristol en Inglaterra a 6.495 mujeres con sus respectivas parejas e hijos reveló que cerca de un 2%, es decir, unas 130 personas de esa muestra, no necesitan ni necesitarán jamás utilizar desodorante, ya que sus axilas están libres del característico y desagradable olor gracias a que tienen una rara versión del gen ABCC11. En Londres, una ley prohíbe entrar al edificio del Parlamento vestido con una armadura. En Atlanta, Estados Unidos, está prohibido amarrar a una jirafa en un poste de teléfono o en una farola. Imagino que hay mucha gente con jirafas como mascotas. El famoso shh que usamos para pedir a alguien que guarde silencio se llama ruido blanco y está demostrado que puede calmar el llanto de un recién nacido, ya que dicho ruido es similar al del paso de la sangre por las arterias que se escucha dentro del útero. Para que funcione correctamente, el sonido debe ser a un volumen más alto que el llanto de la bendición. Por cierto, el secador del pelo hace también un ruido blanco que podría ser bastante útil. Pero si nada de eso funciona, pueden buscar en YouTube la canción The Happy Song o la canción de la felicidad, creada científicamente para tranquilizar y hacer felices a los bebés. Escuchar música mientras practicamos ejercicio mejora el rendimiento, aumenta la concentración y reduce la sensación de cansancio. Un antiguo periódico alemán de 1894 cuenta la noticia que en enero de ese mismo año, un pequeño niño cayó en las heladas aguas del río Eno y estuvo a punto de ahogarse. Pero eso no pasó porque un sacerdote llamado Johann Kueberger, o como sea que se pronuncie en alemán, saltó al agua para rescatarlo, evitando una tragedia, pero sin saberlo, provocó muchas tragedias más, pues resulta que aquel pequeño niño que estuvo a punto de ahogarse era Adolf Hitler. Reír, bostezar y rascarse son reacciones contagiosas. Si ven que alguien ríe, bosteza o se rasca, lo más seguro es que ustedes hagan lo mismo. En Bangladesh, copiar en un examen escolar y ser descubierto no solo trae como consecuencia ser castigado o reprobado, sino que el estudiante podría ir a la cárcel, ya que en 1992 se aprobó una ley que permite encarcelar de 5 a 10 años a jóvenes mayores de 15 años que copien o hagan algún tipo de trampa en los exámenes finales. Además, aquellos profesores que filtren preguntas o modifiquen las calificaciones intentando ayudar a los estudiantes también podrían ser sentenciados a 10 años de prisión. En los estados de Alabama, Kentucky y Georgia en Estados Unidos, está prohibido pasear en la calle con un helado en la bolsa trasera del pantalón. Existen varios días internacionales dedicados a los alimentos. Por ejemplo, el 16 de junio es el Día Mundial de las Verduras y las Hortalizas Frescas, un buen día para recordarnos comer sano. Pero también existen días dedicados a alimentos que no son nada saludables.
Por ejemplo, el 7 de junio es el Día Internacional de la Dona, el 22 de junio es el Día de los Aros de Cebolla en Estados Unidos, el 1 de julio es el Día Nacional del Helado también en Estados Unidos, el 29 de julio es el Día Mundial de la Lasaña y el 4 de diciembre es el Día Nacional de la Galleta de nuevo en Estados Unidos. En el año 2013, Coca-Cola desarrolló en Colombia una botella hecha completamente de hielo con la idea de mantener el líquido frío en todo momento. Dicha botella tenía un sujetador rojo para que los dedos no se congelaran y al final el envase se derretía por completo. Esta es una excelente idea para ya no utilizar plástico o vidrio en la fabricación de botellas. Comer una bolsa de papas fritas de 50 gramos diariamente durante un año es equivalente a tomar 5 litros de aceite al año. La Catedral de Gloucester, localizada en Gran Bretaña, fue seleccionada para grabar las escenas del Gran Comedor y algunos pasillos del castillo de Hogwarts en las películas de Harry Potter. Sin embargo, antes de grabar la primera película, Harry Potter y la Piedra Filosofal, algunos fanáticos religiosos no estaban de acuerdo con la idea, pues no deseaban que esa catedral estuviera relacionada con temas de hechicería o magia, pues lo consideraban una blasfemia. Los inconformes incluso enviaron cartas a los periódicos locales anunciando que bloquearían el acceso a los actores y miembros de la producción para impedir las grabaciones, pero al final solamente una persona acudió a bloquear el acceso y pues la película se grabó sin problemas. En China, desde el año 2008, una ley indica que nadie puede reencarnar en el Dalai Lama. Supongo que entonces está permitido reencarnar en cualquier otra persona menos en el Dalai Lama, aunque no se especifica cuál sería el castigo si alguien desobedece esa ley. Alfonso Cuarón fue el único mexicano en dirigir una de las 8 películas de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, la tercera entrega de la saga, y la escritora J.K. Rowling estaba tan complacida con su trabajo que le permitió algunas libertades, y aunque sinceramente no me gusta del todo esta adaptación, algo que sí me gusta es que el director le dio un pequeño toque mexicano a la película, colocando un águila devorando una serpiente en una fuente del patio del castillo, además de las tradicionales calaveritas de azúcar en la tienda de dulces. Un hombre ruso de 32 años entró a robar a una peluquería. Todo marchaba como lo había planeado, y después de cometer el atraco, felizmente se disponía a escapar, pero no pudo hacerlo, ya que la dueña, una mujer de 28 años llamada Olga, apareció en escena dándole un fuerte golpe que lo dejó noqueado. Una vez en el piso le amarró las manos, lo arrastró a la parte trasera del local y le dijo a los clientes que ya había llamado a la policía, pero no era verdad, porque cuando los clientes se marcharon, Olga cerró la peluquería, amarró al hombre con unas esposas a un radiador, lo obligó a tomar Viagra y ya se imaginarán lo que pasó después. El caso es que la mujer mantuvo a aquel hombre amarrado y digamos que usando una parte de su cuerpo durante 48 horas. Cuando fue liberado, el ratero había quedado un poco lastimado por tanta fiesta, así que acudió al hospital para ser atendido e inmediatamente después se dirigió a la comisaría para denunciar a la dueña de la peluquería por abuso. Cuando ella se enteró que la habían denunciado, se indignó y le dijo a las autoridades: "Es un tonto, sí, lo hicimos algunas veces, pero le compré unos pantalones nuevos, le di de comer, de beber y le di 1000 rublos. Un agente comentó que quizá ella vaya a la cárcel por abuso y él por robo. Bueno, solo espero que no los hayan encerrado juntos". En el estado de Yucatán, en México, existe un pequeño pueblo que se llama Xbox, nombrado así porque su economía se basa en la venta de estas consolas. No es verdad. En realidad, es una enorme casualidad que tanto la consola como el pueblo compartan el mismo nombre, aunque no tengan ninguna relación. Para empezar, no se pronuncian igual, pues mientras que la consola se pronuncia Xbox, el pueblo yucateco, al tener un origen maya, se pronuncia Xbox, porque en esa lengua la X se pronuncia como Sh. El caso es que en la lengua maya, la palabra Xbox significa negro y tiene su origen en una leyenda relacionada con un pozo que se encuentra en el centro de la comunidad. Xbox pertenece al municipio de Chaxinquín, a 90 minutos de la ciudad de Mérida.
Moisés Aguilar Torres, alcalde de Pichucalco, una pequeña ciudad en el estado de Chiapas, al parecer es un hombre sumamente ocupado, pero sobre todo comprometido con la población. Por ello, cuando no puede asistir a algún evento público porque no le interesa, porque tiene mucho trabajo, envía una figura de cartón de él mismo en su representación. Y continuando con la gran creatividad de los alcaldes mexicanos, Alejandro Navarro Saldaña, alcalde de Guanajuato, contrató ni más ni menos a Robert Downey Jr. en su papel de Tony Stark para motivar a la policía guanajuatense. No es verdad, en realidad contrató a un actor que se parece mucho a Tony Stark, algo así como un Iron Man pirata. Porque claro, ¿para qué pagar capacitación y buen equipamiento a los policías? Eso no sirve. Mejor que se contrate a un actor que se parece a otro actor interpretando a un personaje de los cómics y ya. Eso será suficiente para combatir la delincuencia. ¿Qué sigue? ¿Amenazar a los delincuentes diciendo que se las acusará con sus mamás y sus abuelitas para que lo regañen? 10 minutos de datos curiosos cortos, parte 5. En la región llamada Anatolia, al sudeste de Turquía, existe una ciudad llamada Batman, que a su vez es la capital de la provincia de Batman, y recibe ese nombre gracias al río Batman, que forma parte del río Tigris. Un dato curioso es que en el año 2008, antes de estrenarse la película Batman, el Caballero de la Noche, el alcalde de la ciudad de Batman anunció que pretendía demandar tanto al estudio Warner Bros. Como al director de la película Christopher Nolan por usar el nombre de la ciudad sin su permiso. Dicha demanda nunca trascendió y tiempo después se supo que solo había sido una estrategia por parte del alcalde para dar a conocer la ciudad de Batman. Otro dato curioso es que durante siglos esta región era conocida como Ilhu, pero el 2 de septiembre de 1957 fue rebautizada como Batman. Y continuando con el hombre murciélago, en el año 2013, un hombre vestido como Batman entregó en una comisaría de policía del norte de Inglaterra a un individuo que era buscado por la ley por su implicación en varios delitos. Actualmente, al escuchar la palabra Macintosh, inmediatamente pensamos en la línea de computadoras creadas por Apple, pero lo que seguramente no saben es que Macintosh también es una variedad de manzanas rojas, nombradas de esa manera en honor al agricultor John Macintosh, a quien se le atribuye el descubrimiento de esta deliciosa fruta en el ya lejano año de 1811. Por otro lado, Jeff Raskin, matemático y filósofo estadounidense, y además fundador del proyecto Macintosh para Apple, escogió ese nombre para su proyecto porque las manzanas Macintosh eran su fruta favorita. Un dato curioso es que aunque se pronuncian igual, aquella variedad de manzanas se escribe Macintosh y la línea de computadoras se escribe Macintosh como lo están viendo en pantalla. Jeff Raskin utilizó esa palabra para no tener problemas con la compañía Macintosh Laboratory, que se dedica a producir equipamiento de sonido de alta fidelidad. Por cierto, aunque la línea de computadoras Macintosh se llama así por aquella variedad de manzanas, no tiene ninguna relación con el logo y el nombre de la compañía Apple. El Sahara no se llama de esa manera en honor a alguien llamado Sara, sino que en árabe Sahara significa gran desierto, así que al decir desierto del Sahara, en realidad estamos diciendo el desierto del gran desierto. En el pasado existía un empleo llamado Fuller, y no se trataba de trabajar en la famosa empresa de cosméticos, sino que consistía en limpiar y engrosar la ropa de lana. Se escucha sencillo, ¿verdad? Pero la realidad es que era bastante desagradable, pues para limpiar la lana se necesitaba una sustancia alcalina, pero como en esos tiempos conseguir una sustancia así era muy caro, recurrieron a una opción más accesible y sobre todo barata: orina humana, aunque no sé cómo lo descubrieron. El caso es que las mujeres que se dedicaban a esta actividad recolectaban su orina y también iban de casa en casa recolectando la orina de los vecinos. Cuando era suficiente la colocaban en una tina, ponían dentro las prendas de lana y pasaban todo el día limpiándolas con los pies, con la orina hasta las rodillas. Una mosca doméstica pesa un poco menos de 2 miligramos, por lo que 50 de ellas apenas alcanzan 1 gramo de peso, así que para juntar 1 kilo de moscas se necesitarían 50,000 ejemplares aproximadamente. La famosa marca deportiva Puma
fue creada por Rudolf Dassler y su competencia, la otra famosa marca deportiva Adidas, fue creada por Adolf Dassler. Ambos eran hermanos y se odiaban. La historia de estas importantes marcas deportivas comenzó en 1924 cuando Christoph Dassler fundó en Alemania una fábrica de zapatos llamada Gebrüder Dassler Schuhfabrik, o como sea que se pronuncie en alemán, negocio que más adelante seguirían sus hijos Adolf y Rudolf Dassler. Adolf, el hijo menor, después de participar en las fuerzas alemanas durante la Primera Guerra Mundial, se dedicó a fabricar el calzado, mientras que su hermano mayor, Rudolf, se encargaba de las ventas. El calzado de los hermanos Dassler tenía tan buena calidad que muchos deportistas lo utilizaron en los Juegos Olímpicos de Alemania en 1936. Incluso el atleta estadounidense Jesse Owens ganó 4 medallas de oro utilizando los tenis de los hermanos Dassler. Todo marchaba bien hasta que estalló la Segunda Guerra Mundial. En ese momento Rudolf abandonó el negocio para unirse al ejército alemán, aunque fue tomado como prisionero por los aliados que lo liberaron en 1948. Después de eso regresó al negocio familiar, pero ya no se llevaba bien con su hermano menor, por lo que decidió crear su propia compañía, a la que bautizó con el nombre Puma. Utilizó ese nombre porque era su apodo entre sus conocidos. Por otra parte, Adolf decidió cambiar el nombre de la marca Dassler por el de Adidas. Para el nuevo nombre utilizó 2 palabras, Adi, que era como le decían de cariño, y Das por las iniciales de su apellido, y desde entonces surgió una fuerte rivalidad entre ambas marcas. Un gato llamado Ludo, originario de Reino Unido, ingresó al libro de récord Guinness en el año 2017 con el título del gato más largo del mundo. El pequeño menino medía tan solo 118 centímetros de largo. En la localidad de Galveston, en Texas, Estados Unidos, a principios del mes de noviembre de este año 2019, una mesera de la cadena de restaurantes Denny's llamada Adriana Edwards comentó a una pareja de comensales que tenía que caminar aproximadamente 22 kilómetros todos los días para llegar a su trabajo y de regreso a su casa, por lo que estaba ahorrando para comprar un automóvil. Al terminar de comer, aquella pareja se retiró del lugar y regresó 2 horas después para entregar a la mesera un auto Nissan Sentra 2011 que habían comprado para ella, pidiéndole a cambio que pagara con buenas acciones a los demás. Ariadna respondió que cuando vea a alguien con necesidad hará lo que pueda para ayudarlo. También comentó que ahora podrá comenzar la universidad antes de lo planeado. Las moscas no tienen dientes, por lo mismo no pueden morder sus alimentos, así que cuando detectan algo apetecible, vomitan o escupen un poco de saliva que es rica en enzimas y tiene la capacidad de disolver y convertir en una especie de caldo lo que toca. Posteriormente, la mosca simplemente absorbe aquel pequeño caldo que se formó. El detalle es que las moscas escupen en cualquier cosa que les pueda servir de alimento, como el pan que dejaron destapado o la deliciosa fruta que estaban comiendo. Por ello, lo más recomendable es ya no ingerir esa parte de la comida donde la mosca estuvo parada. En el año 2010, una mujer de piel negra de ascendencia nigeriana, cuyo esposo también es de piel negra y de ascendencia nigeriana, dio a luz a una niña de piel blanca, rubia y de ojos azules. Los médicos aseguran que es un caso muy extraño. Por su parte, la mujer dijo que no sabía lo que pasó. Sí, claro. Por otra parte, el mejor amigo de su esposo, un hombre de piel blanca, rubio y de ojos azules, declaró que también estaba muy asombrado. Nah, no es verdad. El dato del amigo es falso. En el año 2012, en una cárcel de Santa Rita, en Brasil, se puso en marcha un programa en el que los presos podían reducir su sentencia generando energía eléctrica pedaleando una bicicleta. Por cada 3 jornadas de 8 horas, los presos podían reducir un día de su sentencia. Una excelente idea para generar energía limpia y renovable. Pero si a los presos no les gustaba mucho pedalear, igualmente en ese mismo año en las prisiones de Brasil se puso en marcha otro programa llamado Redención mediante lectura, que consistía en que los presos leían un libro y escribían un reporte del mismo. Por cada libro leído y reporte entregado, podían reducir 4 días su sentencia.
El tipo de sudor que se genera en las axilas, ingles y pies se llama apócrino. Su función es bajar la temperatura del cuerpo cuando hacemos ejercicio o estamos en un día caluroso. Y un dato bastante interesante es que este sudor no tiene olor. Así es, amigos curiosos, nuestro sudor no huele mal. El detalle es que las bacterias alojadas en nuestra piel y vello corporal se alimentan de aquel sudor y expulsan moléculas que son las responsables del mal olor. Así que técnicamente se podría decir que cuando sudamos olemos a desechos de bacterias. Se tiene el registro que solamente un mexicano viajaba en el Titanic y para sorpresa de nadie se trataba de un político. Ya saben que nuestros políticos siempre se dan una vida lujosa. El político en cuestión era Manuel Uruchurtu Ramírez, que viajaba en primera clase, por supuesto, pero en este caso eso fue muy bueno, porque una mujer llamada Elizabeth Ramel le contó que su esposo e hijo la esperaban en Nueva York. El político mexicano, conmovido por esa triste historia, le cedió su lugar en un bote salvavidas y solamente le pidió que visitara a su esposa, que vivía en el estado de Veracruz, para contarle lo sucedido. Horas más tarde, Manuel Uruchurtu pasó a formar parte de los cientos de fallecidos. Por su parte, aquella mujer sobrevivió y cumplió la petición del político mexicano, solo que se tomó su tiempo, pues acudió a Veracruz en 1924, tan solo 12 años después del hundimiento del barco. Seguramente pensarán que tardó tanto tiempo porque estaba con su familia, pero no, porque años después se supo que aquella mujer no tenía ni esposo ni hijo cuando viajaba en el Titanic. La mujer pasó a la historia como la única persona que ha logrado engañar a un político. 10 minutos de datos curiosos cortos, parte 6. Las alfombras que se utilizaron en la grabación de la película Titanic fueron fabricadas por la misma compañía que fabricó las alfombras para el barco en 1912. La imagen que están viendo en pantalla es la fotografía más cara de la historia hasta el momento. Se llama Phantom y fue capturada por un fotógrafo australiano llamado Peter Leake. En palabras de este hombre, se trata de un haz de luz penetrando entre las rocas y finalizando en el suelo, mientras se observan partículas de polvo en el aire, dando la sensación de ver a un fantasma levitando. Pero en palabras menos rebuscadas, solo es un rayo de sol iluminando partículas de polvo. Pero aunque no lo crean, esta fotografía se vendió por un módico precio de $6.500.000. Un hombre llamado Horace Burgess gastó $12,000 construyendo la casa del árbol más grande del mundo. Dicha casa se apoya sobre 6 árboles y para su construcción se utilizaron más de 258,000 clavos. Gurbanguly Berdimuhamedov, presidente, o mejor dicho dictador de Turkmenistán desde el año 2007, es fanático del color blanco, pues está seguro que este color le traerá buena suerte. Por ello, mandó recubrir con mármol blanco todos los edificios de Ashgabat, lo que le valió ingresar al libro Guinness de los Récords como la ciudad con mayor número de edificios con mármol blanco. Pero además, en septiembre del 2014, ordenó a todos los altos funcionarios que cambiaran sus autos negros por autos Mercedes-Benz E300 de color blanco, y a partir del 2015 prohibió la importación de autos negros. Pero no conforme con eso, a partir del 1 de enero del 2018 entró en vigor una nueva ley que indicaba que los autos negros quedaban prohibidos en Turkmenistán, así que cualquier persona que tuviera un auto de ese color tenía que pagar para que lo pintaran de blanco, y en caso de no hacerlo, el auto sería confiscado, y para recuperarlo, el dueño tenía que pagar una multa, además de firmar un documento en el que se comprometía a pintarlo de color blanco. Actualmente esa ley ya no está vigente, sin embargo, casi nadie se atreve a tener un auto de color negro. La estasifobia es la fobia o miedo irracional a estar de pie. En el año 2010, un grupo de ovejas caminaba tranquilamente cerca de un despeñadero en Turquía, cuando repentinamente un carnero se lanzó al vacío. No resbaló y nadie lo empujó, simplemente se aventó ante la mirada sorprendida de su pastor, que se quedó con la boca abierta al observar que varias ovejas más siguieron el ejemplo del carnero, lanzándose también al vacío. El saldo de aquel día fue de 52 ovejas fallecidas. Sin embargo, esa no fue la primera vez que pasaba algo así, ya que 5 años antes, en el 2005, otro grupo de ovejas, mucho
mucho más nutrido que el ejemplo anterior, también se lanzó al vacío, siguiendo los pasos de otra oveja que se había aventado a otro despeñadero. Aquel día se lanzaron nada más 1500 ovejas, muriendo 450. Las otras 1050 se salvaron al caer en los cuerpos muertos de sus compañeras, que sirvieron como colchón, disminuyendo el impacto de la caída. En Reino Unido es ilegal no contarle al cobrador de impuestos lo que no quieres que sepa. Sin embargo, puedes ocultarle lo que no te importaría que supiese. Un poco enredada esa ley. El tiburón de Groenlandia vive en el norte del Océano Atlántico y el glaciar ártico. Puede medir hasta 7 metros de largo y vivir más de 200 años nadando felizmente entre los hielos del Ártico. Su color es parecido a una orca y aparentemente no se ve tan peligroso como otros tiburones, pero este pequeñín se alimenta de osos polares y grandes focas, e incluso se han encontrado huesos de renos en su estómago. Algunas especies de hormigas atacan hormigueros ajenos, roban los huevos y convierten a las crías en hormigas esclavas. Tama era una gata callejera que rondaba la estación del tren Kishi en Japón. Con el paso del tiempo, la felina se ganó el cariño de la gente, quien le daba de comer y la acariciaba. Es por ello que en el 2007 fue nombrada jefa de estación e incluso remodelaron el lugar. La hicieron con forma de gato y decoraron el tren con imágenes de pequeños gatitos. Todo esto ayudó a mejorar la economía de la estación del tren, pero tristemente Tama falleció en el 2015 a la edad de 16 años. Las jirafas son unas lengua larga literalmente, ya que su lengua puede medir hasta 50 centímetros de largo, por lo que incluso pueden limpiarse las orejas. Mientras que los seres humanos envían a los más jóvenes a la guerra, algunos insectos hacen lo contrario, enviando a los más viejos de su sociedad a enfrentar el peligro. Tal es el caso de la termita Neocapritermes taracua. Cuando estas termitas se sienten amenazadas, ya sea por termitas ajenas a su colonia u otros insectos, envían a las termitas mayores porque tienen una especie de mochila bomba en su espalda que explota cuando sienten peligro. Al final, esta termita muere, pero también los insectos que se encuentran cerca. El periodo presidencial más corto de la historia de México y del mundo ocurrió el 19 de febrero de 1913, cuando Pedro Lascurain estuvo en el poder durante 45 minutos. En el pasado, el filósofo Anaxágoras pensaba que el testículo izquierdo producía el esperma necesario para que naciera una mujer, mientras que el testículo derecho era el encargado de producir el esperma necesario para que naciera un hombre. Esa idea fue tan influyente que incluso varios siglos después, algunos aristócratas franceses se hicieron amputar el testículo izquierdo para asegurar el nacimiento de un varón. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, el tomate era temido en Europa y Estados Unidos. Incluso era conocido como la manzana envenenada. Esta mala reputación inició en 1501, cuando Pietro Andrea Mattioli, uno de los primeros naturalistas en estudiar los tomates, lo clasificó en la familia de las solanáceas, una variedad de plantas que en ese tiempo era conocida por sus propiedades afrodisíacas. De esta manera, los más puritanos se encargaron de desprestigiar al tomate, asegurando que la pobre fruta los incitaría a caer en el pecado. Este dato no provocó miedo, pero lo que sí causó pánico fue que en 1597 se descubrió que tanto las hojas como el tallo del tomate son tóxicas gracias a la solanina y a la tomatina. El caso es que este dato es verdad, ya que tanto las hojas como el tallo del tomate verde inmaduro pueden provocar problemas gastrointestinales, hepáticos y cardíacos, y en caso de una ingesta elevada pueden provocar la muerte. Pero una vez que madura y se vuelve de color rojo, el peligro desaparece. Además, no es común que la gente ande comiendo el tallo y las hojas de los tomates verdes como si fueran dulces. Pero claro, eso no se sabía en el pasado. Por esta razón, como dije antes, el tomate dejó de consumirse en Europa y Estados Unidos. Sin embargo, la mala reputación creció como la espuma cuando varios aristócratas murieron después de comer tomate, algo que sí pasó en verdad, pero tiene una explicación. La gente adinerada de ese tiempo comía en platos hechos de estaño, un metal que contiene mucho plomo, y como el tomate es ácido, al entrar en contacto con el estaño provocaba una reacción química que contaminaba el fruto y al ser consumido causaba la muerte.
Así que en realidad la gente moría no por el tomate en sí, sino la reacción de este con el estaño. Pero esto tampoco se sabía en ese tiempo. El miedo del tomate desapareció durante el siglo XIX gracias a la aparición de la salsa ketchup y a la invención de la pizza. En Nueva Guinea habita una tribu llamada Korowai, que construye sus casas sobre las copas de los árboles, alcanzando una altura de hasta 35 metros. En la isla Baratang, en la India, se encuentra un pequeño volcán conocido como Yalki, que llama la atención porque en vez de lanzar lava, arroja lodo. Este fenómeno ocurre por la emisión de agua porosa y gases naturales de materia orgánica subterránea en descomposición. Gracias a su pequeño tamaño, este tipo de volcán no es desastroso. El animalito que están viendo en pantalla es conocido como hormiga panda, sin embargo no es una hormiga, en realidad se trata de la avispa terciopelo, solo que las hembras de esta especie carecen de alas y tienen esos curiosos colores parecidos a un osito panda. El tiburón duende, que habita los océanos Atlántico y Pacífico, recibe ese nombre debido a su larga nariz que sobresale de su rostro. Se piensa que esa gran nariz ha evolucionado para captar con mayor precisión a sus presas, pero debido a esa peculiar característica, junto con sus extraños dientes, es considerado como el tiburón más feo. En la antigua Grecia, los nepes grandes eran considerados poco estéticos y podían significar un escaso control de los impulsos y la capacidad de actuar con moderación, mientras que los nepes pequeños eran admirados y codiciados. Es por eso que en las estatuas de la antigua Grecia, los genitales masculinos son pequeños. 10 minutos de datos curiosos cortos, parte 7. Nong Youhui es un niño originario de Dagua, un pequeño pueblo al sur de China. Este pequeño, además de tener los ojos rasgados, los tiene de un color azul intenso, una característica que no es común en la población de China. Sin embargo, lo que realmente ha llamado la atención de los médicos y en general de toda la gente, es que este niño puede ver con suficiente claridad en la oscuridad total, y cuando su rostro es apuntado con una linterna estando en tinieblas, sus ojos emiten un curioso brillo azul. La empresa Child's Own se dedica a fabricar muñecos de peluche basándose en dibujos creados por los niños. Pero eso no es todo, porque también hacen muñecos tomando como molde la fotografía de algún niño. En 1928, Henry Pierce, un remador olímpico, estaba en medio de una competencia en el canal de Slotem en Ámsterdam y le llevaba tanta ventaja a sus rivales que se permitió el lujo de detener la marcha de su pequeña embarcación para permitir el cruce de una familia de patitos. Sin embargo, esto no fue ningún problema para el remador, porque a pesar de detenerse, nadie lo alcanzó y ganó la medalla de oro. La lengua de un tigre es tan áspera que puede quitar la pintura de una pared con una sola lamida. Un gato llamado Stubbs fue alcalde de un pequeño pueblo de Alaska llamado Talkeetna. Este peludo gobernante fue elegido en 1997 y todo marchaba bien, pero en el año 2013 gastó una de sus 7 vidas al ser atacado por un perro que le perforó un pulmón, además de fracturarle el esternón, pero afortunadamente sobrevivió. Tristemente, este gatito murió por causas naturales el 21 de julio del año 2017. En el año 2008, la policía de Tolima, en Colombia, detuvo a un extraño hombre que intentó escapar de una inspección rutinaria en la carretera. Aquel hombre se negó a dar su nombre y el motivo por el cual había intentado escapar. Por ello, los policías intentaron comprobar su identidad mediante las huellas dactilares, pero se sorprendieron al ver que dicho hombre no tenía huellas digitales, pues al parecer, hace tiempo se había sometido a una cirugía para borrarlas. Presumiblemente lo hizo para dejar atrás su misterioso pasado. Por otra parte, varios integrantes de una familia originaria de Suiza han nacido desde hace varias generaciones sin huellas digitales. Después de varios estudios se concluyó que estas personas sufren un trastorno al que bautizaron como adermaglifia y ocurre por una mutación genética, al parecer un error en el gen llamado SMARCAD1 provoca que estas personas nazcan sin huellas dactilares. Esto les ha traído algunos problemas al intentar realizar algunos trámites o bien cuando intentan cruzar por alguna frontera.
En las aguas del río Maria en Australia habita la tortuga Elusor macrurus, mejor conocida como la tortuga punk, que recibe este nombre porque su cabeza está llena de algas que crecen naturalmente y que les sirven como un escudo perfecto contra sus depredadores. Lamentablemente, esta peculiar tortuga se encuentra en peligro de extinción. El nombre completo de Picasso era Pablo Diego José Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, María de los Remedios Crispiano de la Santa Trinidad y Picasso. No es posible crear o renombrar una carpeta con el nombre con en una computadora que tenga instalado Windows. Al intentar hacerlo, aparece un mensaje de error diciendo que el nombre del dispositivo no es válido, pero eso se puede remediar borrando la carpeta llamada System32 localizada en la carpeta de Windows. Vamos, hagan la prueba. No, esperen, no es verdad, no lo hagan. Mejor sigan viendo este video. La primera pizzería del mundo, cuyo nombre es Antica Pizzeria por Alba, fue abierta en Italia en el año 1738 y todavía se mantiene abierta al público. La expresión "vete al carajo" es una frase ofensiva que se le dice a una persona que dice o hace algo que nos desagrada. Por ejemplo, si alguien me dice que mi canal es muy malo, yo le diría: "Ah, ¿no te gusta? Entonces vete a revisar el contenido y verás que te gustará". Bueno, ustedes me entienden. Pero ¿de dónde proviene esta expresión? Surgió en el ambiente marítimo en los barcos grandes del pasado. En el mástil más alto se encontraba una especie de canastilla que era ocupada por un marinero que vigilaba lo que pasaba alrededor de la embarcación. En las caricaturas es el que solía gritar "¡Tierra a la vista!". O en el caso del Titanic fue el que avisó, un poco tarde, la cercanía del iceberg. El caso es que esa canastilla se llama carajo y ocuparla no era precisamente el puesto más deseado por los marineros. Al contrario, era el más odiado porque además de ser bastante incómodo, debido a la altura se sentía mucho frío y era muy fácil marearse. Es por ello que cuando un marinero se portaba mal, el capitán lo castigaba enviándolo a ese lugar con la frase "vete al carajo". En Dinamarca, una ley prohíbe arrancar un automóvil cuando una persona se encuentra bajo las ruedas. Me parece que en México eso no está prohibido, porque creo que es bastante obvio que no se debe encender un auto en esas condiciones. Existe una planta llamada Dracula benedicti, que es mejor conocida como cara de mono porque la mayoría de sus flores asemejan la cara de un primate. Masabuni Hosono fue el único hombre de origen japonés que sobrevivió al hundimiento del Titanic gracias a que logró colarse a un bote salvavidas. Sin embargo, el pobre hombre se arrepintió de haberlo hecho, o por lo menos se arrepintió de haber regresado a su tierra natal, porque cuando regresó a Japón lo condenaron a la vergüenza por haber subido en un bote salvavidas que estaba destinado a salvar solamente la vida de mujeres y niños. La querofobia es la fobia a ser feliz. Las personas que sufren esta fobia sienten un miedo inexplicable a todo aquello que les pueda causar alegría o felicidad. Estoy seguro que han visto que las moscas se frotan las pequeñas manitas como si estuvieran planeando algo siniestro, pero no es así. A pesar que pasan mucho tiempo entre desechos, basura y lo que hizo el perro en el jardín, en realidad estos insectos voladores son muy limpios. Cuando se frotan las manos, lo hacen para limpiarlas de cualquier residuo desagradable antes de comer, y me refiero a algo desagradable para ellas. Las moscas tienen pequeños pelitos en las manos llamados pilosas sensoriales, los cuales les permiten detectar el sabor de lo que están tocando. Se calcula que tienen 15.000 papilas gustativas repartidas en sus pequeñas manos. En otras palabras, sus manos son como nuestra lengua. Es por ello que cuando se posan en cualquier lugar, se limpian las manos para saber si se trata de algo apetitoso. Así que la próxima vez que vean a una mosca parada sobre su piel frotándose las manos, es porque están a punto de saborearlos. En Tailandia existe una ley que prohíbe salir a la calle sin ropa interior. Imagino que hay policías por la calle revisando que la gente traiga ropa interior.
Seguramente saben bien que a las personas que se llaman Francisco se les dice Paco y a los que se llaman José se les dice Pepe, pero ¿saben por qué se les dice de esa manera? En realidad no tiene nada que ver con el nombre. Comencemos con los Pacos. A San Francisco de Asís se le representa como el santo que hablaba con los animales. Cuando fundó la orden de los franciscanos, la gente le decía Pater Communitatis o Padre de la Comunidad, pero como los humanos a veces tenemos flojera hasta para hablar, para no decir esas largas palabras Padre de la Comunidad, la gente abrevió y comenzó a decirle simplemente Paco. Ahora pasemos con los Pepes. El Santo José era el esposo de la Virgen María, quien dio a luz a Jesucristo gracias a la divinidad del Espíritu Santo, pero como José no podía quedarse sin un papel importante en esta historia, se decidió que él fuera el pater putativo de Jesucristo. Putativo significa que es considerado legítimo aunque no lo sea, o sea que José es el padre putativo de Jesucristo, y así como en el caso de los Pacos, las palabras padre putativo se abreviaron para quedar sencillamente con dos letras P, o mejor dicho, Pepe. En el año 2015 se estrenó la película Avengers, la era de Ultron, donde aparecen los personajes Scarlet Witch y Quicksilver, interpretados por Elizabeth Olsen y Aaron Taylor Johnson respectivamente. En esta historia los personajes son hermanos, sin embargo estos dos actores ya habían trabajado juntos justamente un año antes, en el 2014, en la película Godzilla. En dicha película estos actores son esposos. Una mañana de julio del año 1518, una mujer salió a las calles de Estrasburgo en Francia y ante la mirada sorprendida de la gente que pasaba por el lugar, comenzó a bailar frenética y compulsivamente como si estuviera poseída. Y no, amigos curiosos, no estaba bailando reggaetón. Recordemos que esto pasó en 1518. El caso es que aquella mujer continuó su baile sin parar entre 4 o 6 días, pero durante ese tiempo, sin ninguna explicación, otros ciudadanos se unieron a su fiesta, y después de una semana ya había 30 personas bailando día y noche sin parar, pero la fiebre por el baile continuó y al cabo de un mes se podían contar 400 personas infectadas por aquel extraño fenómeno. El problema es que poco a poco los danzantes comenzaron a caer muertos literalmente, víctimas del agotamiento, ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares. La plaga del baile, como fue llamada posteriormente, duró casi 2 meses, hasta que a principios de septiembre, así como había comenzado repentinamente terminó. Hasta la actualidad no se tiene una explicación de lo que sucedió. 10 minutos de datos curiosos cortos, parte 8. A principios del año 2020, una chica ofreció a través de su cuenta de Twitter el servicio llamado Borro a tu ex de tu foto favorita, que consistía en que por tan solo $10 la gente le enviaba una foto con su expareja y la chica les devolvía la misma foto pero sin la persona no deseada. Varios usuarios pagaron el servicio, quedando completamente satisfechos con el resultado. ¿Ustedes pagarían por ese servicio, amigos curiosos? No olviden dejar su comentario en los comentarios. Pero si el servicio anterior no era suficiente para hacer a un lado el recuerdo de la relación fallida, a principios de febrero del año 2020, el zoológico de San Antonio, Texas, ofreció la maravillosa oportunidad de descargar todo su odio y frustración, bautizando a una cucaracha con el nombre de su expareja. Posteriormente, dicha cucaracha se convertiría en el alimento de algún animal. Pero si una cucaracha tampoco era suficiente, y como Paquita la del barrio sentían ganas de gritar: Rata de 2 patas, te estoy hablando a ti. También podían elegir un ratón para bautizarlo con el nombre de su ex, solo que este costaba $25. De igual manera el ratoncito iba a ser devorado por un reptil. Lástima que dicha promoción terminó el 14 de febrero. ¿Ustedes qué nombre le pondrían a una cucaracha, amigos curiosos? En mi caso se llamaría... Al igual que las huellas digitales, cada ser humano tiene un olor corporal único, es decir, que no hay dos personas que tengan el mismo olor, a excepción de los gemelos idénticos, que al tener la misma composición genética comparten el mismo olor.
El coronavirus COVID-19 no solo ha infectado a miles de personas por todo el mundo, sino también a la cerveza Corona. Específicamente hablando, ha afectado sus ventas, pues hasta el 29 de febrero se estimaba que en China las pérdidas habían sido de 285 millones de dólares, algo que era de esperar siendo el país de origen de este virus. Pero en otros países como Estados Unidos, una encuesta reveló que al menos un 38% de los cerveceros no comprarían bajo ninguna circunstancia la cerveza Corona. ¿Pero por qué? ¿Acaso esta cerveza está contaminada? No, por más absurdo que parezca, la gente ya no compra esta marca porque asocia el nombre de la cerveza Corona con el coronavirus. El hongo que duplica el tamaño de Mario en el juego de Mario Bros. Está basado en la Amanita muscaria, un hongo alucinógeno que provoca los efectos de macropsia y micropsia, que crean la ilusión de ver los objetos más grandes o más pequeños de lo que son. En algunos ríos de Inglaterra, como el río Cam y el río Támesis, es común ver cisnes nadando en sus aguas o paseando en los alrededores, perdiéndose entre los habitantes, turistas y deportistas que visitan esos ríos. Todo el mundo es respetuoso con los cisnes, nadie se atreve a molestarlos por dos razones. La primera es por educación y la segunda, y más importante, es porque si alguien se atreve a hacerles daño o por lo menos tocarle una pluma a un cisne, se las vería directamente con la reina de Inglaterra, porque desde el siglo XII, de acuerdo a un decreto real, todos los cisnes de Inglaterra pertenecen a la reina. Pero no crean que esta medida se tomó porque la reina era amante de estas hermosas aves, no, sino porque en ese tiempo los cisnes formaban parte de la alimentación de la gente y el decreto entró en vigor para asegurar la provisión de comida durante todo el año. Actualmente el decreto continúa vigente, por lo que todos los cisnes pertenecen a la reina Isabel, y aunque estas aves ya no forman parte de la dieta de la población, la medida se mantiene para asegurar su conservación. Las esferas en las líneas de alta tensión sirven para advertir a los pilotos que vuelan a baja altura la presencia de estos cables cargados de electricidad. Otro dato relacionado con el coronavirus es que debido al aumento de personas infectadas, también han aumentado las compras de pánico en varias partes del mundo. Pero lo más curioso es que no siempre se trata de artículos de primera necesidad o alimentos, sino de cosas realmente absurdas. Por ejemplo, en Canadá y Holanda aumentaron las ventas de marihuana recreativa. En Estados Unidos se registró un alza en la venta de armas de fuego. ¿Por qué? ¿Acaso piensan atacar al virus a balazos? Mientras que en México y otros países, la gente acudió a comprar desesperadamente muchos rollos de papel higiénico. ¿Por qué? El papel higiénico no nos protege contra el coronavirus. Quizá esas personas saben algo que nosotros no. Sin duda, algunas situaciones de emergencia no solo aumentan el miedo de la gente, sino también la irracionalidad. En Alaska, la ley permite disparar a un oso, pero está prohibido despertarlo para tomarle una foto. Una pareja británica formada por Alex Pelling y Lisa Gant se han casado 68 veces, pero no en el mismo lugar, sino en diferentes países. La pareja ha celebrado su matrimonio en pueblos de América Latina, Europa, África, Asia y Estados Unidos. Todo esto con el objetivo de experimentar la forma en que diferentes culturas celebran el matrimonio. Un hombre de 30 años llamado Lee Wire ingresó al libro de récord Guinness en el 2014 por tener tatuados 41 tatuajes de Homero Simpson. Aunque en México la palabra garnacha se utiliza para referirse a una variedad de antojitos mexicanos callejeros deliciosos y suculentos, principalmente preparados a base de maíz, no siempre y no en todos lados ha tenido el mismo significado. Por ejemplo, en la Edad Media, garnacha era una prenda de vestir amplia y larga, generalmente sin mangas, que se utilizaba como abrigo. Por otro lado, en varias partes del mundo, la garnacha es un tipo de uva que se utiliza para la elaboración de vinos y se considera que la garnacha cultivada en España es de las mejores del mundo. La cacofobia es la fobia o miedo irracional a lo feo. Esto incluye miedo a las personas feas y a los objetos feos.
Filipinas es el único país del mundo donde divorciarse es ilegal. Así es, amigos curiosos, en ese lugar, las parejas casadas que ya no se llevan bien están condenadas a permanecer unidas, infelices, frustradas y odiándose hasta que la muerte los separe. Bueno, sí y no, porque aunque no puedan divorciarse, no significa que tengan que vivir juntos, pero aunque estén separados, legalmente continúan casados. La otra opción es tramitar algo que se llama anulación, pero es un proceso largo, costoso y complicado. La peladofobia es la fobia o miedo irracional a las personas calvas. En Japón, Kit Kat suena muy parecido a Kito Kato, que significa ganaremos con seguridad. Es por ello que estos chocolates son tan populares entre los japoneses, ya que son considerados de buena suerte, e incluso se les regalan a los estudiantes cuando tienen algún examen o se obsequian a los amigos y familiares para desearles buena suerte. Aprovechando esta situación, Nestlé ha creado más de 200 sabores de este chocolate, entre los que destacan pepino, salsa de soya, wasabi, té verde, vinagre de limón, ron con pasas, tarta de queso con fresa, mezcla de cítricos, chili picante, manzana, calabaza, chocolate blanco, etc. Monopolio es cuando una empresa es la única en producir, distribuir o vender un producto o servicio, controlando los precios a su placer, ya que no tienen competencia. Por ejemplo, hasta hace pocos años en México, Telmex mantenía el monopolio de la telefonía fija, siendo la única empresa que ofrecía ese servicio. De igual manera ocurría con Televisa, que hasta antes de 1993 era la televisora más importante de México. Afortunadamente, ahora hay otras televisoras como TV Azteca que nos ofrece programas de calidad como Enamorándonos. ¡Uf, qué suerte! Pero además del monopolio, también existe el oligopolio, que es cuando pocas empresas se encargan de producir, distribuir o vender cierto producto, y aunque dichas empresas compiten entre ellas, también suelen colaborar o ayudarse entre sí para evitar el ingreso de otra empresa que les haga mayor competencia. Por ejemplo, en algunos países, Coca-Cola y Pepsi controlan en su totalidad el mercado refresquero. Las mujeres huelen mejor que los hombres, y no me refiero a su olor corporal, sino a su capacidad olfativa. Ellas tienen mejor olfato, ya que poseen cerca de 50% más neuronas en los bulbos olfatorios que los hombres. Por otro lado, los hombres tenemos un olor más intenso, para no decir que apestamos más. Por ejemplo, en ocasiones olemos a queso rancio, porque los varones secretamos altos niveles de un ácido graso que libera un olor precisamente parecido al queso cuando entra en contacto con las enzimas producidas por las bacterias que viven en las axilas. Por otro lado, nuestro fuerte olor se debe a que los hombres producimos una gran cantidad de androstenol, una feromona relacionada con la testosterona que ayuda a atraer al sexo opuesto, pero al mismo tiempo es la responsable del mal olor. Curiosamente, otro de los animales que produce mucho la feromona llamada androstenol son los cerdos. 10 minutos de datos curiosos cortos, parte 9. La crometofobia es la fobia o miedo irracional al dinero. Si ustedes sufren esa fobia, no duden en donar todo su dinero a una noble causa, por ejemplo, a este canal. En una pequeña localidad de Pakistán llamada Landikotal, se encuentra un peligroso árbol encadenado al piso que fue arrestado en 1898. Los hechos ocurrieron cuando las tropas inglesas ocupaban la región del sur de Asia, y un oficial inglés llamado James Squid o Squad, la verdad no sé cómo se pronuncia, daba un paseo nocturno en completo estado de ebriedad, y de repente sintió que alguien a sus espaldas lo vigilaba, y al girar descubrió que se trataba de un peligroso nogal, que encima de todo tuvo la osadía de tocarle el hombro con una de sus ramas movidas por el viento. Inmediatamente el oficial inglés ordenó arrestar al árbol, alegando que intentaría escapar a otra ciudad. Tiempo después, los ingleses abandonaron Pakistán, pero los habitantes de Landikotal nunca liberaron al árbol, lo cual fue una buena decisión, pues con el paso del tiempo, aquel nogal encadenado se convirtió en un atractivo turístico que se mantiene hasta la actualidad. Algunos de los lugares más fotografiados de todo el mundo son el parque de Disneylandia, el Coliseo de Roma y la Torre Eiffel.
Cuando los cocodrilos están fuera del agua, secretan una sustancia acuosa que les humedece los ojos. Dicha sustancia se puede confundir con lágrimas, pero no lo son, y ya que no tiene relación con dolor o sufrimiento de estos animales. De ahí surgió la frase lágrimas de cocodrilo, utilizada cuando una persona llora o finge llorar, pero no siente ningún dolor. El 18 de julio del 2017, un operador de cabinas y telesillas de estaciones de esquí en el glaciar suizo llamado Sauflerón encontró una botella, una mochila, un par de zapatos de hombre y otros de mujer, y lo más escalofriante de todo, 2 cadáveres. Pero lo sorprendente es que aquella pareja no había muerto recientemente, sino 75 años atrás aproximadamente, y gracias al hielo del glaciar, los cuerpos se mantuvieron congelados casi en perfecto estado durante todo ese tiempo. Después de un análisis genético se llegó a la conclusión que aquellos cuerpos pertenecían a Francine Dumoulin, quien era educadora, y a su esposo Marcelin Dumoulin, zapatero de profesión, padres de 7 hijos. La pareja había salido a ordeñar sus vacas el 15 de agosto de 1942, pero jamás regresaron. Se piensa que fallecieron al caer a través de una grieta, y posteriormente sus cuerpos quedaron cubiertos de nieve. El hijo menor de la pareja, que al momento del hallazgo tenía 79 años de edad, declaró que por fin podría darles el funeral que merecían, pero no vestiría de negro sino de blanco, ya que ese color representa la esperanza que nunca perdió de encontrar a sus padres. El gas LP que utilizamos en casa es gas butano y no tiene ningún olor, lo que hace muy difícil detectarlo en caso de alguna fuga. Por esa razón, se le agrega un olorizante llamado metanotiol que le da ese característico y desagradable olor. La infidelidad puede ser nociva para la salud, literalmente. Eso le pasó a un hombre de 30 años de edad, originario de Inglaterra, que a mediados de marzo del año 2020 realizó un viaje de placer a Italia en compañía de su amada, mientras su esposa lo esperaba en casa. El hombre vio la oportunidad perfecta de hacer un viaje romántico con su amante, pero no contaba con la astucia del COVID-19. Todo había salido perfecto, pero cuando regresó a su casa a Inglaterra, aquel hombre comenzó a mostrar síntomas de la nueva enfermedad, y al acudir con el médico, recibió la noticia que estaba contagiado de coronavirus, por lo que inmediatamente fue puesto en cuarentena ante la sorpresa de su esposa, que no tenía ni la más remota idea de cómo su fiel esposo pudo haberse contagiado, pues hasta donde ella sabía, él únicamente se había desplazado por negocios dentro del Reino Unido. Por su parte, el hombre declaró a los médicos sentirse muy aliviado de haber podido regresar a casa antes que los vuelos fueran cancelados, o de lo contrario se hubiera visto en serios problemas al tener que explicar a su esposa lo que estaba haciendo en Italia. Hipocorístico es la forma de pronunciar un nombre propio de manera diminutiva, abreviada, deformada o infantil. Por ejemplo, Francisco Paco o Paquito, María Eugenia Maru, Pedro Pedrito, Antonio Toño o Toñito, etc. Frente a Groenlandia, se encuentra el archipiélago noruego llamado Svalbard, conformado por varias islas. Entre ellas está la isla Spitsbergen, donde se encuentra la ciudad de Longyearbyen, habitada por un poco más de 2000 personas. En ese lugar, además de toparse con osos polares caminando tranquilamente por la zona, los pobladores no ven la luz del sol durante casi 4 meses. Esas son cosas normales, pero lo que no es normal es que Longyearbyen es la única ciudad en el mundo donde está prohibido morir gracias a una ley promulgada en 1950. La misma ley indica que antes de colgar los tenis, el futuro difunto debe emigrar a otra ciudad. La razón de esta extraña ley es que en Longyearbyen el frío puede alcanzar los 46 grados bajo cero, temperatura que impide la descomposición de los cuerpos sin vida, algo que podría provocar la propagación de un virus, temor que no es exagerado, pues en 1998 un grupo de investigadores exhumó los cuerpos congelados sin descomponerse de varios marineros, encontrando en ellos un virus causante de una epidemia de gripe que terminó con la vida de muchas personas en 1918. El punto positivo de esto fue que gracias a la exhumación desarrollaron una vacuna contra dicha gripe, pero esa no es la única enfermedad que puede desarrollar un cuerpo que no está en descomposición. Es por ello que a los pacientes que se les diagnostica
padezca una enfermedad terminal o se tema por su vida, deben ser trasladados para que mueran en otro lugar. En la película Terminator 2, cuando el T-100 entra al bar en busca de ropa y alguien le arroja humo de cigarro en la cara, su sistema lo clasifica como vapor cancerígeno. ¿Ya vieron? Hasta un robot sabe que fumar no es buena idea. Así que ya lo saben, amigos curiosos, no fumen. Durante la Segunda Guerra Mundial, los rusos necesitaban destruir los tanques alemanes, pero querían un método efectivo y barato, así que la mejor idea que se les ocurrió fue entrenar perros con explosivos amarrados en la espalda para que se metieran debajo de los tanques enemigos y una vez llegando a su objetivo, moverían una palanca que activaría los explosivos, un método bastante cruel que afortunadamente no funcionó porque surgieron dos pequeños inconvenientes. El primero de ellos es que como los perros habían sido entrenados utilizando tanques de Rusia, cuando eran lanzados al campo de batalla, no corrían hacia los tanques alemanes, sino a los tanques rusos haciéndolos estallar. Y el segundo inconveniente fue que muchos perros escapaban del campo de batalla, asustados por el ruido de los vehículos. Al final, la estrategia resultó poco viable y los perritos dejaron de formar parte del escuadrón antitanques. En gran parte del sur de Asia, la palabra chai significa té, así que si algún día viajan a esa parte del mundo, no pidan un té chai porque estarán pidiendo un té té. En videos anteriores hablé de la gatita Tama, que fue nombrada jefa de estación de la terminal Kishi en Japón, y el gato Stubbs, que fue alcalde de Talkeetna, un pequeño pueblo de Alaska entre 1997 y el año 2007. Pero no son los únicos animales con puestos de relevancia, porque en Noruega, un pingüino tiene el título de caballero. La historia comenzó en 1961, cuando la Guardia del Rey de Noruega visitó la ciudad escocesa de Edimburgo en un viaje de exhibición. En ese tiempo, el teniente Niels Egelien se sintió interesado por una colonia de pingüinos que vivía en el zoológico de la ciudad, pero hasta ahí quedaron las cosas. Sin embargo, 11 años después, cuando la guardia visitó nuevamente la ciudad de Edimburgo, el teniente Niels Egelien ahora sí logró que la guardia adoptara un pingüino, al que bautizaron con el nombre de Nils Olav. Nils en honor al teniente y Olav por el rey Olav V de Noruega. Pero aquel pequeño pingüino no fue adoptado para ser una simple mascota, sino que inmediatamente recibió el cargo de cabo. En 1982 fue nombrado cabo primero y en 1987 llegó a sargento. Tristemente al poco tiempo falleció, pero la historia no terminó ahí, porque su hijo, Nils Olav II, quien apenas tenía 2 años de edad, tomó su lugar, subiendo el escalafón militar, logrando el rango de sargento mayor del regimiento, y finalmente le fue concedido el título de caballero. Actualmente, el pingüino pasa revista a 50 soldados noruegos quienes lo observan con respeto, aunque realmente el animalito no tiene la menor idea de lo que está pasando. Seguramente cuando han comido mucha piña, su lengua se siente rara como entumecida. En México llamamos lengua escaldada a esa sensación, y sucede porque al comer esta deliciosa fruta, también ella nos come a nosotros. La piña contiene bromelina, una mezcla de enzimas que digieren las proteínas. Cuando esa bromelina entra en contacto con la piel sensible de nuestra boca, se dedica a descomponer proteínas, provocando un ligero dolor e inflamación. En otras palabras, cuando comemos piña, sus enzimas se dedican a comer la superficie de nuestra lengua, mejillas y labios, pero no es perjudicial para nuestra salud, porque la lengua reconstruye las proteínas consumidas, haciendo desaparecer el entumecimiento en poco tiempo. Un dato bastante curioso es que la bromelina que se come en nuestra lengua es utilizada en el mercado para ablandar carne. 10 minutos de datos curiosos cortos, parte 10. Existe un fenómeno natural bastante curioso llamado la timidez de la corona, y ocurre en algunas especies de árboles donde las ramas más altas evitan tocarse, creando un sorprendente efecto visual similar a ríos o grietas entre los árboles, así como lo están viendo en pantalla. Este fenómeno fue visto por primera vez en 1920 y en la actualidad los científicos no han podido explicar por qué ocurre. Todo parece indicar que es una obra de Dios. No es cierto.
cierto, una teoría sugiere que las copas de los árboles evitan tocarse para evitar que los insectos vayan saltando de árbol en árbol alimentándose de las hojas. Por ejemplo, las hormigas, que son capaces de crear puentes entre los árboles para viajar entre ellos. Las famosas y majestuosas cataratas del Niágara no siempre han sido líquidas, pues en varias ocasiones han sucumbido ante el poder del frío, congelándose por completo. Esto ocurrió en 1848, en 1902, en 1911 y en 1932. Todos sabemos bien lo que son los celos entre pareja, ya sea porque los hemos experimentado o porque los hemos visto en algún lugar. En pocas palabras, es sentir que hierve la sangre cuando vemos que nuestra pareja platica, sonríe, abraza o besa a alguien más. O en el caso de las redes sociales, ese sentimiento de furia aparece cuando se da like a la foto de un amigo o una amiga. Pero esos celos tienen su lado opuesto o contrario y se llama compersión. La compersión consiste en sentir satisfacción o placer al saber que su pareja sentimental tiene otra relación sentimental con alguien más. Aquellos que sienten compersión no se molestan cuando ven a su pareja abrazando o besando a otra persona. Al contrario, sienten felicidad al ver que su pareja está feliz con alguien más. En Singapur está prohibida la importación, fabricación, venta y consumo de chicle. El motivo de esta ley es la conducta incivilizada de los consumidores que dejan pegado el chicle por todas partes, lo que ha perjudicado, entre otras cosas, el funcionamiento del metro. Además, las autoridades del medio ambiente explicaron que los chicles usados son una constante molestia en lugares públicos. La obsolescencia programada es la vida útil no tan larga que un fabricante le da a sus productos de manera intencional. Cuando esa vida útil llega a su fin, esos productos se vuelven obsoletos e inútiles, orillando al usuario a comprarlos nuevamente. Y aunque parezca una práctica nueva, en realidad es algo muy viejo, pues comenzó a utilizarse en la década de 1920. En ese tiempo, Philips, Osram y General Electric, entre otros grandes fabricantes de bombillas, pactaron disminuir la vida útil de sus productos para aumentar las ventas. De esa manera, si la bombilla de Edison fabricada en 1879 tenía una vida útil aproximada de 2.500 horas, para 1925 ese número se redujo a 1.000 horas. El término obsolescencia programada comenzó a utilizarse a partir de 1932 y actualmente muchos productos están programados para morir en un determinado tiempo, procurando que no sea tan largo. Entre ellos están las bombillas, las impresoras, los cartuchos de tinta y prácticamente la mayoría de electrodomésticos como pantallas, estéreos, celulares, consolas de videojuegos, computadoras, etc. Los automóviles también están programados para morir. Por ejemplo, los modelos fabricados en los años 50 o 60 podían tener hasta el doble de vida útil que los modelos recientes. Es por ello que existen autos clásicos que aún funcionan correctamente, mientras que hay varios autos de los 80s, 90s o más actuales que ya no se mueven ni a patadas, y es que sus refacciones tampoco tienen una vida muy larga, como la batería, los frenos, las llantas, etc. La obsolescencia programada no solo representa un gasto relativamente frecuente para el usuario, sino que también aumenta la contaminación, ya que varios productos son desechados continuamente. Sin embargo, esta práctica chafa está prohibida en Francia, pues desde agosto del 2015, la obsolescencia programada es considerada un delito en ese país. La onfalofobia es la fobia o miedo irracional a ver o tocar su propio ombligo o el ombligo de alguien más. Un pequeño gato llamado Coronel Miau ingresó al libro de récord Guinness en el 2013 con el título del gato con el pelaje más largo. Sus pelillos medían hasta 22.87 centímetros de largo, pero tristemente al año siguiente, en el 2014, falleció a la tierna edad de 2 años por complicaciones cardíacas.
El humano ha comido alimentos rostizados desde hace mucho tiempo, solo que no siempre han existido los hornos como los que actualmente podemos ver en cualquier rosticería. En el pasado, muy pasado, la gente adinerada contrataba niños para realizar el trabajo de rosticeros. Su labor era sencilla. Como la comida no giraba sola, los rosticeros humanos giraban lentamente los alimentos hasta que estaban bien cocinados. No parece algo tan complicado, ¿cierto? Pero hay que tomar en cuenta que pasaban varias horas hasta que la comida estaba lista. Además, la mayoría de veces, esta actividad se realizaba en lugares cerrados, donde al poco tiempo el calor era insoportable. Otro detalle es que el pobre niño hacía su trabajo demasiado cerca de las brasas ardientes, donde además de sentir que los ojos se le derretían por el calor, pasaba muchas horas aspirando el poco saludable humo que se generaba. En Ohio, Estados Unidos, es ilegal tener como mascota a un pez borracho. Pero no piensen que se trata de un pez briago como el de los Simpsons, no, estoy hablando del pez Hamigramus rhodostomus, que es mejor conocido como pez borracho. Jaimito el Cartero fue uno de los personajes principales en la vecindad del Chavo, y uno de sus momentos más recurrentes era cuando recordaba con nostalgia su pueblito natal, Tangamandapio, pues resulta que este lugar sí existe. Tangamandapio es una pequeña ciudad localizada en el estado de Michoacán, y un dato bastante curioso es que en este sitio hay una estatua en honor a Jaimito el Cartero, develada en julio del año 2012 por el presidente municipal, argumentando que gracias a Jaimito el Cartero, Tangamandapio fue conocido a nivel internacional. Cuando una palabra se repite tantas veces que pierde el sentido, se le llama saciedad semántica. En una playa local de California, un surfista demandó a otro surfista porque se robó su ola. El afectado alegaba que esa ola era para él y ver que otra persona corría hacia ella le provocó dolor y sufrimiento. Por supuesto, la demanda fue rechazada cuando la corte decidió que no había manera de ponerle precio a una ola. En los tiempos del Imperio Romano, durante los banquetes de la gente acomodada, los comensales acostumbraban a alimentarse de manera excesiva y exagerada hasta casi reventar, pero con el objetivo de no desperdiciar los deliciosos alimentos, ellos mismos se provocaban el vómito para poder seguir comiendo más y más, pero aquel vómito no se quedaba cerca de ellos por mucho tiempo, porque varios esclavos esperaban alrededor de la mesa para recoger y limpiar el vómito de toda la gente. Los búhos no pueden mover los ojos, es por eso que siempre tienen la vista fija, y aunque pueden ver perfectamente objetos que se encuentran muy lejos, son malos para ver de cerca. Ellos escudriñan el mundo a través de sus oídos, gracias a que tienen la mejor audición entre todas las aves, y cuando escuchan algo que les llama la atención, simplemente giran la cabeza, que puede rotar nada más 270 grados. Gracias a esto, su campo de visión abarca 360 grados. Popeye fue un personaje muy popular allá en el siglo pasado. Su primera historieta se publicó el 17 de enero de 1929. Años después brincó a la televisión con su serie animada Popeye el marino soy. Y a la consola NES con uno de los videojuegos más divertidos de la historia, con gráficos insuperables. Incluso en 1981 cometieron el error de grabar una película live action protagonizada por Robin Williams. El caso es que aunque en México lo pronunciamos precisamente Popeye, en inglés se pronuncia Pop-Eye, que significa algo así como ojo saltón, un término común entre los marineros de los años 20 en Estados Unidos, aunque en realidad el personaje Popeye o Pop-Eye no tiene el ojo saltón, sino que está tuerto. Otro curioso error de traducción ocurre en la saga de la Guerra de las Galaxias, pues aunque en México dos de los personajes más famosos de esta franquicia son conocidos como Citripio y Arturito, en realidad esos no son sus nombres verdaderos. Citripio se llama C3PO
y Arturito se llama R2D2, solo que al pronunciarlos en inglés, C3PO se escucha como C3PO y R2D2 se escucha como R2D2. Eso es todo, amigos curiosos. Si el video les gustó, compártanlo con sus amigos, y si no les gustó, compártanlo con sus enemigos. Por ahora me despido deseando que tengan un excelente día. Cuídense mucho y recuerden que esto es Curiosidades M.